Bueno, seguimos avanzando. Tal como se los hemos estado anunciando, hoy la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios solicitó audiencia al Tribunal Constitucional para exponer su visión respecto a la glosa de gratuidad cuestionada por la oposición. Queremos conversar más acerca de este tema. Nos acompaña aquí en CNN Chile el vocero de la CONES, Ricardo Paredes. Gracias por acompañarnos, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Macarena. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué toman la decisión de ser parte y poder presentar sus argumentos ante la decisión que va a tener que tomar finalmente el Tribunal Constitucional? Bueno, mira, lo primero yo creo que es importante resaltar de que a nosotros, como se dice en buen chileno, nos cae el poncho puesto a los estudiantes en general, porque obviamente estamos hablando de gratuidad y nadie se había pronunciado respecto al tema, al mismo tema. Es decir, la glosa de gratuidad, por supuesto, que involucra, si bien es cierto, al mundo universitario, nosotros como estudiantes también nos vemos involucrados porque... Especialmente aquellos que salen este año y que el próximo año podrían eventualmente gozar del beneficio. Exactamente. Y no solamente por eso, sino tú te fijas por el nivel de argumentos que está utilizando hoy día la derecha para finalmente sustentar este requerimiento constitucional que le hacen al tribunal, en los cuales nosotros lo vemos carente de argumentos, lo vemos muy falaz y, por supuesto, como lo hemos dicho en variadas oportunidades, estamos súper conscientes que la derecha hoy día no está por finalmente entregar la gratuidad universal como lo está pidiendo el movimiento estudiantil, sino está simplemente por votar este proyecto de gratuidad para que no pueda seguir avanzando. Eso es lo único que está buscando finalmente la derecha con este motivo. Respecto a lo mismo, y hay que clarificar algo especialmente para aquellos que nos acompañan. Lo que ha solicitado un grupo de parlamentarios de la oposición es un requerimiento en el Tribunal Constitucional con el argumento de que es discriminatorio para, en este caso, poner freno a la glosa de gratuidad que viene en el presupuesto, con el cual el Ejecutivo busca el adelanto del beneficio. Distinto lo que va a ocurrir con el proyecto de la gratuidad con la reforma de la educación superior. Entonces, aclarado eso, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿El adelanto de la gratuidad, como lo planteó el Ejecutivo, satisface el movimiento estudiantil? O sea, por supuesto que es la primera piedra para poder, primero, es una manifestación política de voluntad. O sea, eso nosotros lo valoramos y por supuesto lo entendemos de esa misma forma. Como tú bien decías, por supuesto que una glosa tiene ese carácter transitorio. Sí, es que es tan técnico que vale la explicación. Vale la explicación, perfecto. Pero a lo que yo me refería es de que me parece, primero, importante porque es una manifestación de voluntad política, es decir, si estamos cumpliendo y si vamos a avanzar en temas de gratuidad, que muchas veces se veía incluso en la nebulosa, por sobre todo el último clima que tuvimos respecto a la reforma, la Hacienda y todo el tema. Y en segunda instancia es la primera piedra para demostrar finalmente a la ciudadanía de que sí se puede avanzar en gratuidad. Y ojo, en esto quiero ser bastante claro. Nosotros lo hemos dicho, lo dijimos hoy día en la mañana cuando presentamos solicitamos la audiencia. Nosotros entendemos de que esto no es el 100% de la demanda estudiantil. Nosotros sabemos que la gratuidad universal es la demanda del movimiento estudiantil. Ahora, me parece esto un muy buen precedente para que la gente entienda un poco cómo va la reforma, para evitar las campañas del terror y también, por supuesto, adentrando un poco en lo que va a ser la discusión y el gran debate sobre reforma de educación superior. Respecto a esto mismo, ¿te parece que el Ejecutivo encontró la forma correcta para el adelanto del beneficio de la gratuidad? Porque entendemos que fue compleja la discusión en primer lugar, cuando se discutía la ley de presupuesto respecto a quiénes llega el beneficio, la inclusión también de los centros de formación técnica. Bueno, tú también conoces de cerca la discusión. ¿Te parece que la vía escogida por el Ejecutivo fue la correcta? Bueno, a mí, para ser sincero, hasta el momento lo que ha sucedido con la glosa de gratuidad, me parece que fue la mejor forma de manifestar de que sí se podía avanzar en términos inmediatos. Es decir, obviamente por el receso que se da y por la cercanía con elecciones, que es lo más preocupante y lamentablemente un problema endógeno en Chile, obviamente era necesario poder avanzar rápido para tener un piso con el cual después poder legislar de manera más ardua, de manera más fuerte, si se quiere, en el tema de educación superior. Y yo en esto quiero decir de que yo creo de que el tema de la glosa presupuestaria, aunque se vea muy rápida, se vea muy al despelote, como muchos dicen, es al fin y al cabo la única forma de poder dar garantías de que esto sí va a avanzar en un proceso y no se va a ver mermado por promesas electorales o finalmente por distintos eventos que se van a dar tanto el 2016 y el 2017. Recordemos que solamente en 4 años deben avanzarse de manera firme las posturas y más con un receso de un mes en el Congreso durante el mes de febrero, por supuesto, que yo subentiendo en realidad de que fueron las razones por las cuales el Ejecutivo lo hizo de esta manera para el año 2016. Claro, por eso lo hizo a través de la glosa de la gratuidad, de acuerdo a lo que dices. Ahora, ¿a quiénes llega el beneficio? ¿Te parece que también el criterio fue el más acertado, específicamente cuando ahí vemos algunos que indican que hay una discriminación respecto de quién va a recibir el beneficio o puede recibirlo y quién no? Ojo, ahí yo creo que ahí está como el centro de por qué nosotros nos motivó en realidad
el presentar la solicitud de audiencia al Tribunal Constitucional, porque si bien es cierto, obviamente cuando hablamos de gratuidad universal, hablamos de maximizarlo, es decir, para todos los estudiantes de Chile sin distinción socioeconómica ni de ningún tipo. Pero ojo, lo que hoy día se hace, o como lo dice la derecha, que va a existir una discriminación arbitraria, es básicamente bajo el precepto de que las instituciones no se quieren someter a los estándares que propone el Estado. Y en eso yo me gustaría ser tajante también, porque obviamente si nosotros, la plata de todos los chilenos me refiero, la plata del Estado, se le va a entregar a privados, por supuesto que tienen que existir garantías auditables para que el Estado y en realidad todos los chilenos a través de transparencia, como lo hacen los ¿Hablas de los organismos centros de públicos. formación técnica? En realidad hablo de todas las instituciones que hoy día están hoy día están en Que no son públicos, claro. están poniendo en duda finalmente también su ingreso a la gratuidad. Y dicho esto también, si no existen esas condiciones, por supuesto que no se puede avanzar así como así, a diestra y siniestra. Es decir, eso sería sí una falla capital del Estado y nosotros esperamos de que no se haga de esa forma y por tanto yo creo que aquí la pelota le tiene otra persona en realidad, aquí lo tienen otros actores, no es el Estado el que tiene que transar sus condiciones, sino que son precisamente los mismos dueños o los empresarios de la educación los cuales pueden dejar fuera a sus estudiantes simplemente por capricho de no querer soltar el negocio educacional que hoy día por no querer someterse a la regulación. Eso quiero decir. Respecto a lo mismo, ¿qué es lo que quieren plantear ustedes en el Tribunal Constitucional? Bueno, es básicamente eso. Primero, el tema de que no se viola la autonomía universitaria, como se ha dicho, de que esto de integrar regulación a los términos financieros de la institución, me refiero, si llegan plata del Estado, la auditoría y todo el tema, se habla un poco que se viola la autonomía universitaria porque no se tendría el derecho de más... Básicamente se dice de que van a llegar las plata y que uno tiene que simplemente distribuirle, no va a ser así el caso. Yo creo que se entienda bien en la casa también de que esto no significa de que no significa de que el Estado va a ser parte juez y parte, sino que va a entregar los recursos como corresponde, como tiene que hacerlo un Estado en un país en el cual se consagra la educación como un derecho social y también debe existir ese margen en el cual las instituciones como universidades puedan decir cuáles son sus destinos. Ahora, lo lamentable es que se está enlodando. Aquí en ningún momento se pasa a llevar la autonomía universitaria y en esto quiero ser claro. Esto no es por defender el proyecto de gobierno, pero tampoco es por inventar campañas del terror para evitar finalmente de que estos proyectos de ley salgan a la luz. Por tanto, yo creo que, primero, ese va a ser nuestro primer punto, respecto a que no se viola la autonomía universitaria, y segundo, sobre la discriminación arbitraria. Es decir, que es el gran argumento que tienen precisamente la oposición para llegar que no es más que discriminación arbitraria, es simplemente la fijación de estándares que tiene que tener el Estado para entregar plata privada. Eso pasa en cualquier ámbito de la administración pública en Chile. ¿Qué pasaría en este caso si es que el Tribunal Constitucional le da la razón a los parlamentarios de oposición? Bueno, por supuesto que no, es para replanteárselo. De hecho, nosotros tuvimos una discusión muchas veces, Macarena, por el mismo tema del Tribunal Constitucional. Es decir, es casi un poder fáctico el cual podía vetar leyes habiendo sido incluso aprobadas democráticamente en el Congreso Nacional. Por supuesto que eso supone una complicación tremenda para los movimientos sociales y para las fuerzas democráticas. Y por tanto nosotros en ese caso, no me quiero poner en ese caso, ya se vivió... ¿Va con optimismo? Claro, vamos con optimismo, por supuesto, por algo vamos a participar. Pero además de eso, el mismo clima intentó poner la derecha por el tema de la ley de inclusión escolar. Y bueno, finalmente fue rechazada también por el mismo tribunal. Por tanto, esperamos de que se actúe en pos de la democracia, en pos de los deberes y los derechos cívicos que hoy día existen en el país. Y bajo ese mismo precepto, hacerlo entender de que... obviamente, cada vez que se haga una reforma importante en este país, la derecha va a intentar ir al Tribunal Constitucional, porque obviamente también la Constitución que tenemos hoy en día es ilegítima en su origen, es decir, está hecha a su medida y por supuesto ellos siempre van a encontrar, entre comillas, alguna reserva constitucional. Por tanto, eso también nos empuja a otro debate que no es simplemente la pelea chica, sino, por ejemplo, el debate sobre la nueva Constitución, que me parece que deberíamos ponerle mucho más ahínco desde los movimientos sociales y desde las fuerzas políticas. Claro, es una discusión también abierta. ¿Qué esperar del proyecto de reforma de la educación superior, entendiendo que los plazos se acaban ya? Es complicado, o sea, como partimos diciendo en esta entrevista, la reforma a la educación superior debe manejar muchos términos en un plazo no más allá de 6 meses, como lo dice el Ejecutivo. Y obviamente eso supone complicaciones, supone mucha discusión, mucho diálogo, pero yo principalmente lo que espero es, primero, que la gratuidad esté asegurada en su forma universal, eso es lo primordial para los estudiantes de Chile, que en segundo término, estos temas de la democracia, que son requisitos hoy en día que está poniendo el Estado para las universidades que quieran acceder a la gratuidad en primer momento, se logren perfeccionar, porque también no es menos cierto de que obviamente
estos mecanismos, los cuales van a ser acogidos por alguna universidad, incluso privadas, que ya han dicho que van a participar dentro de este proceso, van a suponer también algunos percances, algunas complicaciones por el hecho de ser nuevas modalidades. Espero que se pueda, en conjunto con los estudiantes, por supuesto, formar un sistema de gobernanza el cual responda realmente a la necesidad del estudiantado, eso con participación de los estudiantes, pero no simplemente por el hecho de ser estudiantes, sino porque ser quienes también están en la universidad aprendiendo. Y en último caso, que yo creo que es lo más importante para la educación pública chilena, también aprovechando el espacio, me parece muy importante de que en esta reforma de educación superior se logre avanzar hacia eliminar de raíz, de una vez por todas, el abandono de las universidades del Estado, que no puede ser que finalmente haya universidades estatales en las cuales no presenten las condiciones óptimas para estudiar, y eso no es porque su nivel educacional sea malo, sino es que básicamente por falta de recursos. Por tanto, me gustaría, y en eso nosotros vamos a luchar como movimiento estudiantil, de que la próxima ley de reforma de la educación superior logre asegurar de que el Estado realmente se haga cargo como ente rector de sus universidades. ¿Cuándo tienen que presentarse ustedes en el Tribunal Constitucional para manifestar sus argumentos? Estamos a la espera de respuesta, pero nos adelantaron que ya es miércoles. No sabemos si en la mañana o la tarde, ahí ya lo vamos a tener más claro para poder difundirlo. Claro, porque hasta el 23 de diciembre hay plazo para conocer la decisión del Tribunal Constitucional. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Macarena.